Bueno, muy bien, ¿descansaron? Nunca es suficiente, profe. Así lo pienso. Así lo pienso, así lo pienso. Bueno, ¿qué noticias tienen de hoy? Yo les envié la encuesta esta mañana, pues la encuesta no, el formato de entrevista, para, pues como lo habíamos hablado el viernes. De igual manera les compartí a todos el drive donde va a estar toda la información consolidada. Y ya, profe. Por mi parte, el profesor de modas me dijo que me podía atender mañana al mediodía, pero allá, o sea, presencial. Y yo no puedo, o sea, la verdad, no, me queda imposible. Entonces le dije que yo trabajaba, por eso yo estudiaba en la noche, y me quedaba imposible. Eso me dijo, bueno, esperamos y que bueno, me pues podía ella atender, pero se entonces encarga ya de el hacer jueves hacia su obra la en ella tarde, y que ya el jueves siga no adelante, sirve. que por lo menos No, las cosas se dieron a no te tiempo. preocupes, mañana lo buscamos. Sí, Si le puedes mandar un bueno, mensajito y le qué dices que bueno lo y buscamos, muchas lo buscamos a gracias. mediodía, Muy donde está buena atendiendo. Me información, imagino que muy será en la completa. sede Bueno, de ok, bueno. laboratorios. Feliz noche. Ya te confirmó Bueno, porque él me mandó un audio, bueno, entonces ya te chao. confirmó en dónde va a estar mañana. Ok, sí, esa entrevista le podemos pedir el favor a los de día que la Ok, hagan. listo. Ellos debieron haber hecho un Zoom a las 5 5 de de la la tarde. tarde. Ajá. No sé qué pasó, si lo hicieron, si no, porque pues no era aconsejable que yo estuviera por ahí, pero llamé a 3 de las niñas de la mañana y no me contestaron. No sé si es que el Lo estudio, hicieron, profe. ¿sí lo hicieron? Sí, Ok, señora, porque nosotros tenemos un grupo aparte de solo los estudiantes y en toda la tarde estuvieron, porque como sigo en el grupo, estuvieron hablando de eso. ok. Entonces sí lo hicieron. Íbamos de todas maneras muy bien. Digamos, esta mañana, a las 8 de la mañana, el balance era que tenían 151 respuestas, es decir, 151 encuestas, desde donde habían contestado 8 programas técnicos y 6 profesionales. Tenían más o menos 96, 95 personas de horario nocturno y 56 de diurno en respuesta. Y eso es muy bueno porque, digamos, tiene como la correlación específica entre la cantidad de población que pudiera estar de noche, que podría ser el 60% de la universidad, y el 40%, digamos, está como de día. Yo creo que ahorita vieron todos que volví a enviarles el recorderis a los de comunicación, a ver si diligenciaron la encuesta. Por ahí más o menos están como medio contestando. Y vamos a ver, yo creo que vamos bien. A ver qué están diciendo. Pues empezaron a enviarme las respuestas. En fin. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Esperemos que nos vaya bien. Igual impresas el día de mañana se tiene una buena cantidad para hacer en el horario de la mañana. Yo tengo clase presencial con ellos, entonces de 8 a 10 de la mañana estaremos haciendo el ejercicio de encuesta en los salones, porque ya se había sensibilizado desde el día jueves y pues avanzamos en el tema. Entonces, si mañana al mediodía te dice el profesor Miguel que te recibe, o sea, que nos recibe, pues no vas tú, pero vamos nosotros. Francis. Profe, espérame que el profesor me acabó de mandar un audio. Ah, no, baila. Que está el miércoles a las 12 del día en Sede León en el primer piso. No, pero el miércoles sí no voy yo. Y ya pues, digamos, no sé. Igual. Qué problema, porque es que la entrevista a profundidad, como es conceptual,
no tiene el mismo manejo de la encuesta. Entonces necesitamos que ellos hablen. De todas maneras, yo trato de hacer las entrevistas a profundidad mañana. A ver con qué podemos salir adelante con ese tema. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿quiénes están por ahí como para resolver el tema de la primera evaluación y adelantar? Ya había dado respuesta Iván, Alejandro, Laura. Profe, yo quiero. ¿Tú quieres? Bueno, entonces, ¿qué tema te regalo? Tengo el tema 2, el tema 7, el tema 8, el 9, el 10 y el 11. El 2, profe. El 2. Listo. ¿Qué es un plan estratégico de comunicación? Un plan estratégico de comunicación. Es como organizar un proyecto, como una formulación estratégica de un planteamiento o una necesidad que se tenga pues en el momento de la organización. Uh-huh. ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿qué tienes en cuenta? ¿Cómo lo haces? Se tiene en cuenta como tal las necesidades pues que tenga el grupo en su momento, como ¿cómo lo digo? O sea, se hace como énfasis en varias de las ideas o preguntas sobre un tema, sobre la solución de un problema en este momento. Uh-huh. Y pues se hace como se concreta unas metas y unas acciones a llevar a cabo con un grupo de trabajo para poder llegar a tener como, para llegar a la meta, por decirlo así. Uh-huh. ¿Cuál es el marco que tiene el plan estratégico de comunicación? O sea, ¿qué es lo primero que hay que revisar? ¿Qué es lo primero que hay que mirar? Los objetivos, profe, que se tengan en el momento, como la creación de un plan también de acción, los compromisos, la misión y las metas que se tengan propuestas para solucionar como tal la necesidad. ¿Y ese plan estratégico es anclado a que es suelto, es comunicación por un lado y el resto de la organización por el otro, o cómo funciona? Se elabora por medio de resultados de diagnóstico, por medio de sesiones previas entre un equipo de la compañía, y pues igualmente por medio de planteamientos y de creaciones de ¿qué más? Se me fue la paloma. Porque una cosa es el plan estratégico y otra el diagnóstico integral de comunicación. El plan estratégico responde a las necesidades que tenga como tal o sea, la organización en su momento para llevar a cabo por medio de diferentes funciones, pues que se pueda resolver esas necesidades. Ajá. Ay, perdón.
Y pues como tal se tiene en cuenta o sea, se toman acciones para mejorar las necesidades de la organización. Ok. Bueno, lo primero, cuando yo te lo primero que hay que tener un marco es porque normalmente nosotros lo que hacemos es identificar desde la misión, desde la visión, desde los valores corporativos, cómo estamos con todo lo que hay que, digamos, tener en cuenta dentro de la organización para establecer el plan de comunicación. Ese plan estratégico quiere decir que comunicación se alinea perfectamente a lo que la organización está buscando. O sea, que el plan de comunicación siempre va a estar, digamos, como respondiendo a las necesidades que la compañía tiene. No es que aquí por comunicación estemos como rueda suelta, no. Toca alinearse específicamente a lo que la organización esté buscando conseguir. Digamos, ese plan, como por ejemplo en el caso de nosotros ahora, nosotros identificamos que hay problemas de cultura organizacional o hay problemas de cultura universitaria dentro de nuestro entorno, porque si no, no andaríamos pintando bigotes, no andaríamos pintando marcos de ventanas, no tenemos un sentido de pertenencia, es decir, no existe el clima que cohesiona, que nos lleva a todos frente a una institución que tiene unas metas y que las metas las consigue con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero sería revisar cuál es el factor misional de la universidad, si está cumpliendo o no, porque además no es solamente tener carreras y tener decanos y tener profesores y tener programas y tener estudiantes, no, todo esto corresponde a una misión que tiene la institución de llevar a su gente a una determinada meta con un color y un calor y una definición específica. Entonces, por ejemplo, es que de pronto dice, no, yo soy externadista, yo soy javeriano, yo soy, entonces uno, y los de universitaria, ¿qué somos? Somos universitarios, o sea, sí, genéricos, sí será el gentilicio, y de ahí en adelante, ¿qué más tenemos que hacer? Entonces, nunca nos desanclamos de lo que es la misión, o sea, la situación estructural de la compañía o de la empresa o en este caso de la institución, porque somos un reflejo de lo que la entidad dice ser. Entonces, si su misión es formar ciudadanos de bien, que bla, 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 entonces nosotros somos ciudadanos de bien y los planes tienen que estar enmarcados para apuntarle a ser ciudadano de bien. Entonces ahí desarrollamos un plan estratégico que tiene una meta en particular y que comunicación le ayuda a cohesionar. Lo que estás diciendo desde el punto de vista de cómo lo vamos a lograr, efectivamente sí, tiene que tener una determinación de un foco, pues para no llamar lo que es un objetivo. Entonces nosotros acá nos ponemos elegantes y decimos que los planes tienen focos, que la organización gira en torno a una estrategia que determina, por ejemplo, cuáles serían esos secundarios que nos ayudan a alcanzar ese foco primordial. Se hace una formulación estratégica, se mira por qué sí en este momento trabajar situaciones de pertenencia o por qué no trabajarlas. Por ejemplo, ahora, los estudiantes, según me contaron esta mañana, algunos de recursos humanos dijeron que no, que ellos habían tomado la decisión de que ellos no participaban de ese estudio. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no participan del estudio? ¿Y son técnicos? ¿Será que es que si los profesionales no están revinculados a la universidad, los de técnicas tampoco? O sea, ellos todavía están un poquito más lejos. Entonces, pues hay que ver qué hace uno con todas esas respuestas. O sea, como todo comunica, finalmente cualquier reacción que se tenga en medio del estudio es digna de analizar. Ahí cuando estamos haciendo ese diseño de ese plan estratégico, entonces vamos a formular cuáles son las tácticas, cuáles son las acciones, cuáles son esos planes de carácter logístico que nosotros vamos a desarrollar de alguna manera para alcanzar a gestionar la comunicación acorde a cómo la entidad lo ve, lo quiere y lo busca.
Digamos, es lo que estás diciendo con un poquito más de lenguaje técnico. Yo no espero que tengas todavía el lenguaje técnico, pero que por lo menos en esencia lo comprendas para que lo vivas y lo proyectes de esa manera. Muy bien, querida mía. Entonces, Tati, ¿cuál sería tu nota? ¿Qué consideras que debo ponerte en ese primer parcial? Profe. Mm, 4 o 5, profe. Bueno, yo te dejo el 4 o 5. Dime, ponme 4 o 5, yo te lo pongo. Es que es un tema difícil. No, pues es un tema muy difícil. Es un tema muy difícil porque nosotros no estamos acostumbrados a autoevaluarnos. De hecho, por ejemplo, organizacionalmente, a uno le hacen la evaluación de desempeño, pero se les olvida en las empresas que esa evaluación de desempeño no tiene sentido si no existe una coevaluación, que sería la evaluación que harían los compañeros que lo ven a uno trabajar, y la autoevaluación, porque es que es muy bonito llegar y calificar solamente desde un ángulo de visión. ¿Y qué pasa con mi mirada? ¿Qué pasa con lo que yo estoy viendo? Entonces, esas evaluaciones de desempeño normalmente deben tener 3 factores: autoevaluación, coevaluación y evaluación corporativa, que da, digamos, como muchísimos más resultados, ¿no? Entonces, pues bueno, bien. ¿Quién continúa valiente en el día de hoy? Fernando está que muere allá de la risa. A ver, Fernando. No, no quiero. Siento que no sé nada, entonces, pero igual me voy a arriesgar. ¿Qué temas hay, profe? Oigan a mi tía que es que no sé nada. Sí, profe, estoy ando como en la luna últimamente, pero sí. Tengo, bueno, el 1, el 2, el 3 y el 4 ya tuvieron respuesta. Entonces, en este momento tengo el el 5, el 8, el 9, el 10 y el 11. El 10, profe. 10, 10, 10. ¿Qué canales de comunicación organizacionales encuentras disponibles que hayamos mencionado por acá en clase? Ok, esa sí estuve en esa clasecita, sí me acuerdo. Entonces tenemos los canales que son frente a frente. Ujú. ¿Los nombro o tengo que dar descripción? Sí, De... los nombras y das una pequeña descripción de lo que sea. Ok, bueno, comunicación frente a frente. Ajá. Que esos son, tengo entendido, que son como reuniones programadas de pequeños grupos reunidos en juntas Sí. informales. O sea, como yo entendía que era como de esos que uno entra al baño y se están dando así como esas reuniones de, ay no, mira que está pasando esto con la empresa, o pues así la entendí, creo que es esa. Me voy en tiempo y en espacio. Como comunicación informal. Sí, sí, no, pero creo que no es, o sea, es que, espérate un segundo. Sé que es frente a frente, Ajá. bueno, mentiras. Sí, son reuniones informales, unas pequeñas juntas informales, y la información es rápida. Ese tipo de información que se maneja así frente a frente, la información es más rápida y como más concisa que las otras que se pueden dar, como la segunda, que puede ser comunicación escrita, que esta comunicación escrita es por cartas, memorandos, boletines informativos, que ya pues la información puede ser un poco más extensa con respecto a la de frente a frente. Tenemos la teleconferencia, que esa teleconferencia es, hagamos de cuenta que nosotros estamos en una teleconferencia prácticamente, hablando de todo lo que tiene relacionado con el proyecto que estamos desarrollando, que es Conoce y vuelve a la U.
El de teléfono, que es como, pues, no se ve visualmente, digamos, la gente, o sea, los gestos, como, pero sí se escucha una comunicación de, para revisar, digamos, es como un medio importante para, digamos, retener esa información que me están dando a mí por teléfono, ¿de acuerdo? Y a retener, digamos, la atención mía, que es prácticamente lo que yo hago en mi trabajo. Ok, bueno, Digamos. entonces paremos ahí en cuanto a definición de canales de comunicación. Entonces, frente a frente, tú dices que es informal. Son de esas pequeñas juntas informales, o sea, que no son, o sea, constituidas como tal ya de, bueno, hoy tenemos una gran reunión, como sería, digamos, en las, de pronto podría ser las teleconferencias, como, ¿sí? Ujú. Pero, digamos, hay un control, digamos, en el proceso por parte, digamos, los que viven esa comunicación frente a frente. Sí, lo que me confundí al principio porque estaba diciendo que era como informal, pero no, realmente pues no es tan informal, de hecho, Correcto, porque digamos es la bien información, formal, es bien exactamente, formal, porque es como cuando a ti te llaman a la sala de juntas y reúnen a 10 personas de la organización, a 15 y a veces pueden llegar a reunir a 60 en un auditorio. Entonces, eso pues tiene unas ventajas. ¿Qué ventajas tendría esa comunicación frente a frente? que digamos en ese momento hay una retroalimentación, ¿sí? Que es, digamos, lo que no puede haber en la comunicación escrita, porque pues ya tú recibes lo que es la carta o el memorando y a ti directamente no te van a responder o no te van a decir con respecto al tema del que te están hablando frente a frente. Ok, bueno, listo. La videoconferencia o teleconferencia, ¿qué ventajas tiene? Pues los costos y presupuestos tengo entendido que bajan. Precisamente, digamos, una ventaja es que Ok, hay personas que como que no pueden desplazarse hasta el lugar para tener, digamos, esa reunión, entonces les facilita a esas personas asistir sin necesidad de desplazarte físicamente hasta el lugar. perfecto. Ok, muy bien. Y mencionaste la comunicación escrita y el teléfono. Sí, Entonces, la señor. comunicación escrita, entonces tú dices que son, ¿qué? ¿Tipo de documentos? Cartas, memorandos, boletines informativos, informes, que son los que normalmente se manejan en las empresas como para dar una información importante del momento y hace claridad, digamos, en el contexto. O sea, es un poco más extensa la información que te están dando, por lo que pues ya va un poco más escrita. ¿Hay una diferencia entre un memorando y un comunicado? Pues un memorando y un comunicado. Tengo entendido que el memorando es como una advertencia. Yo tengo entendido eso, de que es como una Sí. advertencia en tu, Ujú. digamos, en falencias de tu trabajo. Y un comunicado, pues siento yo y tengo entendido yo que va más al respecto a lo que se está haciendo en el trabajo, digamos. Aquí, yo pues, mi comunicado puede ser que hay, no sé, una reunión importante a tal hora y se van a tratar ciertos temas, siento yo. Sí, 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 sientes bien. Bueno, ¿y el teléfono? ¿Y el teléfono se hizo para qué? Para algo que a veces la gente que lo llama a uno a tenerlo años enteros ahí colgado no ha aprendido, que se hizo para cortar distancias y no para hacer visita. Sí, pues digamos que digamos, ahí, o sea, hay personas a las que se les dificulta, digamos, la comunicación un poco más efectiva, entonces hacen uso de los teléfonos y pues a pesar de que estos carecen de imagen, pues uno puede percibir por, digamos, sus tonos de voz también, digamos, la manera en que se están comunicando con uno, pues obviamente, digamos, hay gente que puede ser agresiva, otra puede ser pasiva, hay gente que es muy receptiva, digamos, la gracia también del teléfono es precisamente lo que decía usted, profe, acortar esas distancias y aumentar posibilidades de reunir a muchos contactos también en esas llamadas, porque hoy en día pues ya se pueden hacer llamadas con varias personas. Ah, qué bueno. Muy bien. Entonces, ¿qué nota te pones, Fernanda? Hay que responder. Claro. ¿Qué nota te pones? ¿Qué nota te quieres poner? Un 4.8.
Ok. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién se lanza Profe. al tinglado de la fama, querida Sonia? ¿Cómo vas? Bien, sí, señora. Ah, bueno, me alegra. Profe, vámonos con el número 9. 9. Quiere decir que estás complementando la respuesta anterior. ¿Qué otros canales de comunicación encuentras? Por eso paré a Fernanda, porque si no ella me dispara con todos, entonces ella mencionó frente a frente, la video o teleconferencia, la comunicación escrita y el teléfono. Y hay otros, digamos, canales de comunicación a nivel organizacional que aparecen allí. Bueno, no recuerdo bien como los nombres o la segmentación, pero pues de los que recuerdo, de los que conozco, están las carteleras o la publicidad que se maneja dentro de la organización para hacer comunicaciones. También se maneja la parte de correos de voz, mensajes inmediatos. Hablábamos del mail corporativo, que es lo que nosotros no manejamos, no tenemos en la universidad. Ujú. Un medio de comunicación informal o digamos que de un medio de comunicación que pues sí, no se tiene como formal, que es el WhatsApp, pero que hoy en día nos genera una inmediatez, una comunicación, una rapidez, y digamos que la difusión de manera masiva. Entonces esto también genera como o entra dentro de los mensajes inmediatos. Bueno, muy bien. De esos que ya acabas de mencionar, ¿cuál es el canal organizacional por derecho de piso? El canal organizacional, ¿por qué, profe? Por derecho de piso, el que es el más importante de todos en este momento, el rey En estos de momentos los diría yo que canales. las redes sociales o el WhatsApp, digamos que por la inmediatez que maneja, por la facilidad de difundir información escrita, imágenes, videos, transmitir, digamos que en tiempo real. Estos están como en el boom de la comunicación actualmente, no solo para las organizaciones, pienso yo, aunque pues se volvió un canal, como lo decíamos, muy útil para ellas, sino pues para la cotidianidad. Ok, bueno, digamos que ahí el rey se llama correo electrónico. Bueno, Correo pues electrónico porque tiene unas particularidades. ¿Recuerdas cuáles son las particularidades? Bueno, el correo electrónico pues se puede hacer de manera también masiva. Podemos colocarlo o dirigirlo a una sola persona. Se puede dirigir a varias personas, también puede llevar adjuntos, imágenes, información. No sé qué otra particularidad o no la recuerdo en este momento, profe. La particularidad grande es que yo puedo compartir documentos. Ok, sí, Eso, adjunto, eso es tipo de el adjuntos. adjunto, es el que le hace ser el medio por excelencia de las organizaciones. O sea, todo va hoy en día por correo electrónico. Las Uno, circulares, como los comunicados oficiales o lo que se quiere, presentado, más o menos. todo lo que uno manda y que, digamos, pertenece a la comunicación de la empresa en general. Todo el mundo se conecta por correo electrónico. Entonces, bueno, voy a mandar un mensaje, qué pena. Felicitaciones, Sharik, vamos bien. Vamos en 17 personas por Zoom y 196 respuestas por la encuesta digital. Vamos bien, vamos bien, vamos bien en el estudio. Eso nos va a permitir sacar unas conclusiones importantes. Perdón la atravesada de la burra en tu parcial, pero pues eso es noticia para todos y vamos a tener un muy buen informe a la universidad, que es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, ya que todos están como tan pendienticos de lo que estamos haciendo, pues que tomen cartas sobre el asunto y que llamen la atención de las directivas, entre ellos se llamen la atención para tener el estudio en cuenta y puedan ofrecer cosas a los estudiantes. Esa es como la finalidad. Muy bien.
Muy bien, entonces el tema de este correo electrónico es que tú le puedes adjuntar esos documentos y todo el tiempo te estás relacionando tanto con públicos externos como con internos. Entonces, ahí digamos que el medio por excelencia sería el correo electrónico. Otra noticia con respecto a nuestra encuesta hoy. Resulta que tenemos una pregunta que tiene que ver con la percepción del estudiante frente a los canales de comunicación que tenemos disponibles en la universidad, ¿cierto? Siempre la universidad le ha dado un peso grandísimo al Moodle. En este momento el Moodle, la respuesta está totalmente desplazada. 69 personas han dado su respuesta en una parte, pues en la pregunta específica, pero han hecho sus comentarios, porque creo que le crearon las niñas de día le crearon como una especie de comentario. Iban 69 personas que estaban respondiendo específicamente a ese punto y básicamente la mayor cantidad de gente, es que no sé dónde anoté el resultado, no me acuerdo específicamente, pero la plataforma Moodle está desplazada específicamente por el WhatsApp. ¿Cómo les parece? Y nos están dando durísimo a los directores de programa porque solamente 5 personas de las encuestadas reconocen información proveniente de un director o de un funcionario. O sea, esa es la comunicación directa y está fracasando. O sea, que con esto creo que nos van a dar duro. Yo que creo tener una muy buena comunicación utilizando, por ejemplo, la vía más rápida que puede ser el WhatsApp, pues ahí no se está viendo. O sea, que creo que nos van a dar duro. Pero de eso se trata, de mejorar. Para eso son los estudios, para eso son las respuestas de la gente. Y pues obviamente la universidad también le dan duro porque el Moodle exactamente no es el eje central de la comunicación en la universidad. Y se hace todo el esfuerzo por tener en esa plataforma Moodle toda la información que el estudiante necesita. Entonces va a tocar hacer unos cambios o sensibilizamos para que la gente mire el Moodle y lo consulte o cambiamos la manera de, ¿cómo era que decía? La manera de lavar la ropa en un comercial. Cambie su forma de lavar. Entonces nos va a tocar hacer siguientes cambios allí. Muy bien. Entonces volvamos a tu parcial, Sonia. Muy atropellado. Entonces listo, ya tienes el tema del buzón de mensajes, que son los correos de voz, el WhatsApp, el correo electrónico. Incluiste los minimedios. Los minimedios yo no los involucré dentro del proceso porque sí, el minimedio existe dentro de la organización como la cartelera, como la revista, como el folleto, como el brochure, todas esas cosas, pero eran medios como tan tradicionales, entonces que hoy pues, y digamos están en la clasificación de medios, están obviamente los masivos, están las redes sociales y todo lo que tenga que ver por internet, que son los medios digitales alternativos, y están los mini medios. Y los mini medios son esas carteleras análogas o digitales o todas esas cosas. Muy bien. ¿Qué nota te pondrías, Sonia? 4, profe. Ok, querida Sonia, yo te pongo el 4, eso sí. No te Muchas preocupes, gracias. te lo pongo. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿quién se lanza al estrellato? Pues creo que solo faltó yo, ¿no? No, porque, por ejemplo, Andrés falta. Ya están. Tati, Iván, Alejandro, Laura, Fernanda, Sonia, falta Francis y Sebastián que se desapareció otra vez. Vamos bien con Sebastián. Querida Francis, un tema. No. ¿Cuáles son los números que quedan, profe? Los números que quedan, ya te voy a decir. El tema 11, el tema 7,
y el tema 8 y el tema 5. Dios, ¿qué será? Vámonos con el, no, con el 7. 7, bueno, mi chinita, eso dice así. Redes de comunicación informal. Cómo surgen, cómo funcionan, dónde aparecen, para qué sirven. Fácil. Bueno, profe, sí, las redes de comunicación informal normalmente son las redes como más inmediatas y eficaces en una organización, Ujú, según lo que habíamos hablado y visto en clase. ujú. Se caracteriza realmente porque las personas siempre están en contacto, entonces tienen mucha proximidad precisamente porque tienen unos intereses similares, tienen de igual manera como, pues, como por decirlo así, uno está en una organización y conoce a la gente, entonces es el compinche por el que tiene uno el afín y se entiende, entonces así es que se dan las redes, digamos, como informales de comunicación. Ujú. Entonces, hay una gran desventaja de estas redes de comunicación informal y es que por lo general se convierten es como en un corrillo o en un chisme. Entonces, no garantiza la veracidad de la información. Recuerdo mucho la historia que su merced nos contaba de la señora de los tintos, de su empresa, que siempre le Doña decía, Mari, ¿cómo se llama? Marina. Marina. Entonces la señora Marina le llevaba un tintico y le contaba las penas de las personas. Sí. Entonces esas son las redes de comunicación informal. Por lo general, los empleados de las organizaciones confían más en esta información que realmente las fuentes formales de información o las óptimas de información. Y realmente, pues, a título personal, pienso que pues son corrillos, en realidad, lo que se llaman chismes. ¿O las Su merced desestimas o también me no? contaba que, ¿cómo? ¿Las desestimas o las validas? La verdad, a título personal, yo las desestimo porque en realidad me parece que uno debe ir a la fuente y no quedarse en un chisme, ¿sí? Porque normalmente esto, ¿dónde pasa? En los pasillos, en el baño, en la cafetería, y pues esto no es, Claro, ese radio pasillo. Sin embargo, nunca las vayas a desestimar organizacionalmente, porque ahí sí es cierto que es cuando el río suena piedras lleva. sí, cuando algo pasa, cuando algo están diciendo es porque algo es como esa matica que se va metiendo y que de pronto se convierte en una maleza que de pronto dices, uy, ¿a qué horas me invadió? No sé si es la hiedra, que es la que se va tomando las paredes de las casas y se vuelve como una enredadera y de un momento a otro uno tiene que tumbar tremenda mata. El otro día vi, entre otras cosas, a mí me encanta ver a Jonathan y a Drew, los hermanos que son diseñadores en un canal que se llama Home and Health. Y ellos tienen una serie que se llama Hermanos a la Obra. Y en Hermanos a la Obra tienen un capítulo cuando Drew compra la casa en Los Ángeles y empieza a remodelarla con la futura esposa, pues hoy en día, pues obviamente es la esposa hace mucho rato, y ellos realmente compran la casa y empiezan a remodelarla. Y saben que tienen que correr un poquito todas las habitaciones como hacia afuera, por un lateral de la casa, y lo que tienen que quitar es esa matica que se ha metido como una enredadera, que sí se ve muy bonita, pero a la hora de la verdad le permea frío, le permea humedad a las paredes de la casa y entonces ellos empiezan a tirar esa maleza
que se ve muy bonita, es como si fuera realmente un jardín, pero uno ve cómo ella ofrece resistencia y se queda como pegada o adherida a la fachada, pero mentiras, no está adherida a la fachada, es entre ella que hace como una tela y cuando la logra quitar entre todos, se cae y es tremenda mata, es como un pedazo de césped, la cosa más increíble del mundo. Eso le pasa a veces a la comunicación por rumor. El rumor se va metiendo por ahí y entonces es preferible que tú le pongas atención, no la desestimes, le pongas atención y frenes lo que tengas que frenar o aclares lo que tienes que aclarar. Digamos, esa comunicación informal se convierte para ti como en una especie de alarma sobre la cual tienes que entrar a tomar decisiones, a investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está tejiendo por debajo de cuerda. Entonces, nunca la desestimes porque es mejor tenerla ahí como aquí, como que te tengo y no que te desestimo y de un momento a otro, ay, si yo le hubiera parado bolas, yo no hubiera tenido que vivir X o Y circunstancia. Perdóname, te interrumpí. No, profe. Ya era eso. ¡Tarán! ¡Tarán! Ok. ¿Y qué nota te pones, Francis? No, pues, profe, un 4. 4. Muy bien, querida Francis. Aquí está tu 4. Perfecto. Andresito. Profe, el 8. El tema 8. Al revés, la comunicación formal. Cómo fluye, cuándo se usa. Ay, de la humedad hablamos después. La comunicación formal. Bueno, profe, la comunicación formal, pues, es como la base de las compañías, ¿no? Me acuerdo que hablábamos en primer aspecto, los organigramas, creo que es que se llaman organigramas, en los cuales, pues, se plasma la idea o el concepto de la compañía en una posición jerárquica, ¿sí? Entonces, pues van lo que es los altos mandos, los jefes, y de esta forma, pues es una comunicación buena porque, digamos, si tenemos algún conflicto o algo, allí en el organigrama tenemos los datos o la oficina a donde podemos dirigirnos. Mm, bueno, también se hablaba que encontramos una comunicación, eh, es que no me acuerdo si es ascendente o descendente, no, eh, descendente que es de los jefes a los empleados, y que esta pues ayudaba a corregir errores que los mismos jefes pues veían en los empleados. Pero de igual forma también se podía encontrar la comunicación ascendente, que era de los empleados hacia los jefes, en los cuales pues ellos entregaban reportes de lo que pues veían o sentían dentro de la organización y también de esta forma se podía pues corregir esos mismos errores, profe. Ok. Entonces, bueno, Creo que ¿ya había otra que cuántas era tienes? Entonces tienes el organigrama como base, ¿cierto? Porque pues es sí, por ahí por donde la comunicación va a fluir. Entonces tienes vertical ascendente y vertical descendente, ¿cierto? De jefes a subalternos y de subalternos a rangos altos o niveles directivos, ¿sí? sí, señor. ¿Cuáles otras tienes? Mm, No, profe, la verdad no me acuerdo de más. Te voy a mostrar aquí algo. O les voy a mostrar aquí algo. Me avisas cuando lo estén viendo. ¿Ya lo estás viendo?
Ya, sí, señora, ya. Ok. Aquí está lo que tú estás diciendo del organigrama. Entonces aparecen estas comunicaciones. Entonces encuentras que tienes un ascendente vertical, tienes un descendente vertical y tienes esta. ¿Cuál vendría a ser esta? Es la transversal. ¿Sí? Esa es la que se da, digamos, que toca algunos niveles de la organización a algunas personas, pero de pronto pues no es de interés de todo el mundo. Mientras que esta sí es de interés de todo el mundo. Esta que es la circular es donde aparecen todos los niveles de comunicación, es decir, esta comunicación me permite a mí, digamos, cobijar a la organización bajo la misma información. Y la horizontal que va entre iguales de área. De una vez para todos, este es un modelo de mapa comunicacional. Este modelo de mapa comunicacional, si me devuelvo en la medición, yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿cómo se comunican calificando de 1 a 5 entre los distintos rangos? Y a cada nivel le voy dando la valoración. Entonces, digamos que de este nivel bajo, aquí a este que le sigue, 5, 4, 33, marca la calificación 5, 4, 5, 5. En la medida en que yo voy teniendo, digamos, números, aquí yo voy sacando un promedio dígito, un dígito promedio, perdón. Entonces sumo 5 con 3,66, con 5, con 5, con 4, con 5, 4,33, 5 y divido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces divido entre 8 y me da un dígito que es vertical ascendente. Si tuviera que hacer todo lo contrario, mido cómo se comunica un jefe hacia el subalterno. Tengo que contarles que por lo general, de abajo hacia arriba nos comunicamos muy bien, pero de arriba hacia abajo tenemos unas falencias grandísimas. Cuando uno entra a hacer, por ejemplo, una matriz donde uno determina qué tan bien se comunica su jefe con usted, qué tan claras son esas indicaciones que su jefe da cuando tiene que entregarle la información de un nuevo trabajo a realizar. El jefe es mucho más impreciso que lo que uno es cuando uno genera un reporte. Entonces, ¿qué tan claro es usted con su jefe? Claro, hay una motivación muy grande y es definitivamente identificar que el jefe sabe que yo le estoy informando y le estoy comunicando y le estoy dando parte de lo que estoy haciendo y uno no da papaya para informar a medias. Porque si uno informa a medias, pues entonces obviamente el jefe no conoce qué es lo que uno está haciendo y obviamente pues ahí como que hay problemas en la comunicación. Otra cosa que yo podría definir es cuál es el dígito general entre esa comunicación transversal. Digamos que yo soy de bienestar universitario de la universidad, ¿sí? De IUDC. Y entonces uno dice, ¿qué tan bien se comunica bienestar universitario con el resto de la universidad? Y entonces uno pone un dígito de calificación, porque es que no es que el torneo de fútbol le interese a todo el mundo, ni el entrenamiento de patinaje le interese a todo el mundo, ni el asesoramiento de consultorio jurídico le interese a todos, o el consultorio psicológico. Entonces yo puedo evaluar distintas áreas que tienen una comunicación de carácter transversal y ahí a cada área le doy su dígito en particular, obviamente con las mediciones, cuando uno le pregunta a la persona, ¿cómo usted cree que las áreas transversales de la universidad se comunican con usted? Registro y control, calificación. Bienestar universitario, tal. Y claro, a cada niño le llega su boleta. Es decir, comunicación de bienestar universitario, suma uno todas las de bienestar universitario y divide por número de personas que contestaron frente a la respuesta y salió un dígito. Esta es la manera de identificar mediante un mapa comunicacional cómo son las respuestas de la gente y cómo funciona la comunicación dentro de la organización.
Eso es el mapa comunicacional. Entonces, bueno, muy bien, Andresito. Entonces, ¿qué más querías decir con respecto a ese tema? No, profe, no, pues ya eran esos tres que me sabía nomás. Ok, muy bien. ¿Y qué nota quieres ponerte? Un 4, profe. Un 4. Muy bien. Un 4 para Andresito. Muy bien. Nos quedaría pendiente entonces que apareciera Sebastián. Sebastián no llegó, entonces no participa de la evaluación. Es el único que faltaría dentro de esto. Bueno, ¿algún avance del estudio? ¿Algo que quieran compartir? Sí, profe. Quería Laura, adelante. Hablamos al tiempo, Andrés. Sí. No, profe, es que te iba a decir, hoy le realicé la entrevista al profesor Fernando. Sí, Pues salió muy bien, le pude realizar las preguntas pues, que quedaron seleccionadas, entre las que habíamos pues, dado como opción. Se le realicé todas, se desarrolló muy bien la entrevista con el profesor. Yo quiero saber es que no me quedó muy claro el cómo se diligencia el archivo Excel que creó Francis para el tema de las preguntas, que vi que pues están por segmentos como las preguntas que se le realizaron a los docentes, pero cómo se llena eso, o sea, con las respuestas que dio el docente, pero cómo es ese proceso, profe. no lo conozco. Preguntémosle a Francis cómo lo organiza para poder llegar al Sí, pues esa diagnóstico es la final. idea, profe. Está de igual manera en un form, Laura, para diligenciar la información que... A base de las respuestas. Sí, normal, para que podamos consolidar las respuestas y poderlas analizar. Pero sería como reducido porque obviamente pues se extienden, ¿no? En sus respuestas. Sería como, si está de acuerdo. Resumen de lo que dijo el profesor. Como muy resumido cada respuesta. Es como un mapa conceptual tal vez, ¿cierto? Donde de cada quien frente a cada tema esta fue su respuesta, ¿sí? Así, debajo de cada pregunta la respuesta, resumida. Sí, porque yo lo vi, arriba están las preguntas y me imagino que en el izquierdo lateral deben estar los profesores, los nombres. Entonces, ya tenemos al profe Fernando Acuña. ¿Quién más tuvo entrevista a profundidad? Sí, profe. Yo la hice con Alejandro, la hicimos los dos, entre los dos. Sí. Se la hicimos al profesor César. Sí. Entonces, sí, la hicimos hoy, esta tarde, como a las 5, nos gastamos media hora. El profe, Sí. pues, la verdad, muy colaborativo. Y pues sí, ahí tenemos la grabación. Le hicimos las preguntas, le hicimos como 15 preguntas. Y pues él sí quiere como tal ya volver a la presencialidad, lo ve muy necesario. No es muy necesario. Sí, él quiere eso. Porque también le preguntamos sobre el tema de las evaluaciones y él nos decía que a él le gustaba que los estudiantes se expresaran, sí, ahí en el papel. Él ahí nos mostró que estaba calificando unos parciales precisamente y pues eso le gusta a él, que leerlos y que se expresen los estudiantes a ver qué es lo que piensan realmente ellos, y no por medio de una cámara o así, que él decía que se realizaba mucha copia. Claro. Tenemos en resumen entonces Laura con Fernando Acuña, Andrés y Alejandro con César, Francis con Reina. ¿Y cuál otra tenemos por ahí? Profe, y también hasta hoy pues la profe Brigitte me contestó, entonces posiblemente ya mañana tenga la entrevista con ella para poder definir eso que ¿Es cuál profesora? es la profe Brigitte Prieto. Ah, ella es la de registro y control. Ah, ok, sí, con ella yo hablé y bueno, hasta hoy me contestó y le expliqué pues realmente qué era lo que íbamos a hacer, entonces
me dijo que sí la podíamos hacer. Entonces esperemos que ya mañana pues se pueda cuadrar esa entrevista. Profe, Ok. y en mi caso con el profesor José Jiménez, me dijo que lo llamara mañana a las 4, que tenía el espacio para pues poder responderme las preguntas. Ok. A las 4. Mañana martes. ¿Cuál otra nos queda pendiente? La de José Miguel. Miguel. El de modas, profe. Sí, el de modas. Se llama, sí, José Miguel. Entonces es que no sé. Porque es o el miércoles presencial o el jueves virtual, que no tiene más tiempo el señor. Pues la verdad no entiendo porque si me dijo que mañana al mediodía, pues que le cuesta en ese momento pues conectarse al celular, o sea, Sí. pero no, o sea, todo es como un misterio, una cosa así como rara. Pues no sé. Ok. Bueno, miremos a ver si yo puedo contactarlo. ¿Quién más tiene a alguien concertado desde entrevista a profundidad? ¿No? Bueno, ok. Muy bien. Entonces esas son como novedades del estudio hoy, ¿no? Hoy es lunes 13. Perfecto. Bueno, quiero compartir con ustedes otro pedacito acá de nuestra temática. Sobre todo porque me avisan cuando estén viendo, por favor. Ya, profe. Sí. Bueno. Voy a ir aquí que es que no ha cargado todo. Listo, todo. Edición. Mirar un poquito el tema de los indicadores de gestión. Cuando uno se enfrenta a un proceso de estos, que tiene que ver específicamente con una medición, la pregunta es, ¿yo qué voy a medir? Entonces, puede ser que desde el grupo de comunicación surjan las preguntas, bueno, ¿y qué es lo que vamos a medir? En este caso tenemos un estudio muy concreto que parte de una preocupación de la universidad. ¿Qué pasa con sus estudiantes? ¿Van a volver? ¿No van a volver? ¿Qué? Por ejemplo, al doctor Hoyos, cuando uno le pregunta acerca de los estudiantes dicen, no, es que estas generaciones son 100% digital, obviamente ellos están felices en la virtualidad. Volver, obviamente, a la condición de presencial, donde tienen que acompañar a su profesor desde la metodología TTL. ¿Ustedes saben cuál es la metodología TTL? ¿No? Es tiza, tablero y labia, porque pues básicamente eso era lo que hacían los profesores normalmente. Entonces, pues queda un poquito complejo el tema. Entonces, ahí es donde todo el mundo tiene la necesidad de cambiar metodológicamente el esquema, porque necesariamente venimos de una situación que impactó muchísimo. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que si desarrollamos un estudio, en ese estudio lo que vamos a ver es preocupaciones de una comunidad. Entonces uno dice comunicacionalmente a dónde quiero llegar. Obviamente como no tenemos un estudio previo, no sabemos de dónde partir. Es decir, qué hacer. Entonces, qué medir, cuánto medir, cada cuánto medir,
en qué momentos o en qué espacios voy a medir, contra qué medir, quién lo mide, a través de cuáles instrumentos de medición. Entonces nosotros acá identificamos que teníamos una encuesta, que teníamos una entrevista a profundidad y aparte de eso un focus group. Y ahí venimos más o menos desarrollando unos esquemas luego de haber hecho unas disertaciones que podrían ser la etapa inicial desde el punto de vista investigación, y la investigación me va a llevar a mí a tratar de, mediante el grupo, identificar las variables generales que podrían ser objeto de estudio. En las organizaciones, ¿qué podemos hacer? Obviamente, podemos revisar el tema de la misión y frente a ese desarrollo de misión, ver qué es lo que se deriva de la misión y qué es lo que podría llegar a unificar o a pegar las distintas actividades y los distintos, digamos, grupos de interés que surgen dentro de la misma organización. Fíjense que nosotros tenemos, dentro de una comunidad, realmente no somos una comunidad, somos un grupo de muchas personas con intereses diferentes. Entonces está el grupo de los estudiantes, está el grupo de los docentes, está el grupo de los directivos, está el grupo de las personas que trabajan en toda suerte de actividades en la universidad, pero ¿qué nos une? No nos une nada. Nosotros no actuamos como comunidad porque no tenemos elementos de interés general que toquen a los unos o a los otros. Entonces, en este caso, como no vemos cohesionada la comunidad frente a nada, podríamos empezar a hacer esta medición y luego de esta medición, que arroje unas conclusiones, sacar algunos planes de acción y los planes de acción implementarlos, siempre y cuando teniendo en cuenta el punto de vista comunicacional, es decir, qué es lo que yo podría hacer desde la comunicación para que los problemas que se evidencien se pudieran mejorar. Entonces, una de las preguntas que se puede formular dentro de la organización es, ¿voy a medir en la organización solo lo que apunta a los aspectos misionales, es decir, al tema de la cultura, al tema de los comportamientos, de las comunicaciones formales e informales, la actitud que tiene la gente para desarrollar el trabajo? Porque aquí podríamos preguntarnos nosotros, ¿qué hacer, por ejemplo, con el sentido de pertenencia del estudiante? ¿Qué hacer para que el escenario universidad, que es el que cohesiona a todo el mundo, tenga un espacio feliz para cada persona, que sea un espacio vinculante, un pretexto para llegar allí porque me voy a encontrar y allá voy a hacer parche con la gente? ¿Cómo fluye esa comunicación para que yo me entere de cosas que están ocurriendo? ¿Qué es lo que le pasa a bienestar universitario? ¿No? El bienestar universitario hace su tarea, hace su trabajo y la hace bien hecha, pero hay un pequeñísimo problema y es que el público objetivo, que es el estudiante, no conoce qué es lo que está haciendo bienestar. Entonces ahí, nuevamente rajado. Entonces ahí aparecen cosas como, uy, sí, los directores de programa, no, pues si es que yo tengo todo el control de lo que está ocurriendo con mis estudiantes. Así tienes todo el control. Dime de qué tienes el control si el mismo estudiante está diciendo que no tiene relación contigo y que no hay comunicación contigo. Entonces uno se queda quieto, pero esa es la respuesta, ese es el número, esa es la gran cantidad de cosas a nivel de conclusión que salen en un estudio de estos. Otro aspecto por el que nosotros nos podríamos ir sería medir lo que tenemos dispuesto desde el punto de vista comunicación, medir la llegada de los medios, medir los presupuestos asignados, medir los recursos con los que contamos, el impacto que genera la comunicación, el efecto que produce la acción y todos los elementos del proceso. En ese orden de ideas, nosotros diríamos que midiendo medios, presupuestos, recursos, impactos, efectos y elementos del proceso, podría uno tener otra etapa. Para nosotros sería una etapa posterior. Después de sacar las conclusiones de este estudio, continuamos pensando, bueno, ¿y aquí qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que las cosas mejoren? ¿Y qué participación tiene comunicación en el plan de mejoramiento? Entonces, ¿cuál medio es el que voy a utilizar? ¿Voy a utilizar redes sociales? ¿Voy a utilizar, por ejemplo, como lo evidenciaron las niñas de día o los muchachos de día,
que lo que querían era poner en funcionamiento las carteleras digitales, por lo menos para que la población que está yendo se entere de las cosas que está pasando. ¿Qué impacto causa el hecho de que yo utilice una estrategia o utilice la otra? Pues definitivamente ahí hay mucho que mirar y mucho que analizar. Entonces, aquí aparecen los dichosos indicadores, y los indicadores son los que me van a dar ese número. Por eso cuando Andrés estaba presentando su comunicación formal y estaba diciendo que fluye de manera vertical por toda el esquema organizacional que se denomina organigrama, y que fluye de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, que también pues le complemento, fluye tangencialmente, es decir, de manera transversal, de manera circular, de manera horizontal, entre iguales de área. De todas maneras, así como aparece este escenario de comunicación, pues obviamente entonces tengo que mirar a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, primero, tengo que disponer de un plan de comunicación. Tener clara cuál es la estructura de comunicación, de dónde a dónde fluye, porque si yo no conozco esa estructura, obviamente no puedo hacer fluir ninguna comunicación. Tener definidos los procesos y los procedimientos, contribuir a la calidad y orientar la labor a disminuir el reproceso, es decir, una de las misiones que tiene comunicación es identificar dónde se están haciendo las cosas de manera doble. Eso, por ejemplo, es raro para comunicación, pero podría llegar a ser que un jefe le dijera a uno, mire, es que yo lo que quiero que lo que usted participe es de qué manera nos entendemos para que no hagamos dobles las cosas, de qué forma optimizamos los recursos que tiene la compañía para hacer un proceso uno solo, dependiendo de la unidad donde yo esté, pero por lo menos que no me repita para evitar el gasto innecesario del trabajo de la persona, duplicando ese trabajo, pues porque sí. Otra cosa es contar con objetivos cuantificables. Si yo realmente no lo puedo medir, es mejor que no lo plantee como estrategia a medir. ¿Por qué razón? Porque pues no me va a servir dentro del estudio. Entonces yo lo que veo es que identifico procesos a los que se les puede dar un calificativo. Tener estándares referenciales de cumplimiento y superación de metas y expectativas, y eso solamente corresponde a planes de investigación anteriores. En este caso, por ejemplo, nosotros no contábamos con ningún plan. Digamos que tuvimos Café Confianza, y Café Confianza fue una etapa anterior. En este momento son aspectos que puedo tener en cuenta a nivel general, sí, ¿por qué no saber que los estudiantes valoraban X o Y cosa, que los hacían tener a partir de esa actividad, digamos, como un sentido de mayor pertenencia, pero necesariamente un estudio del otro no se parecen. Los estudios nunca se parecen unos entre otros, pero sus resultados sí podemos revisarlos con el fin de tomar unas decisiones y tomar partido de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal. Importantísimo tener un compromiso para medir. ¿Y por qué compromiso para medir? Porque es la oportunidad de revisar la posibilidad de sacar una pequeña conclusión o una gran conclusión que me va a llegar como indicador de lo que está ocurriendo a un plan de mejoramiento, y dentro del plan de mejoramiento una serie de acciones, y esas acciones medirlas a partir de beneficio para la organización. Por otro lado, pues elementos definidos y claros, disponer de un tiempo y disponer de talento humano para lograr la misión que supuestamente yo estoy persiguiendo, y por otro lado tener una buena percepción frente a la auditoría, porque el hecho de que a mí me midan, el hecho de que me pregunten, de que revisen de cómo esta cosa sí funciona y esta otra no, no quiere decir que ahí uno tenga enemistad directa, ¿no? Por el contrario, lo que hay que tener es una cercanía con las personas y con los procesos, y hay que ser duro con la evaluación, pero no con las personas. Entonces, es muy importante identificar que los resultados no es que, por ejemplo, un resultado como este que pudiera llegar a salir
de nuestro estudio, donde la plataforma Moodle no tiene vigencia o no tiene presentación con los mismos estudiantes, pues obviamente yo no puedo castigar desde la institución a la persona que hace la plataforma. No, ella hace su buen trabajo, pero es que lo que pasa es que detrás de eso tendría que haber una campaña de sensibilización y contarle al estudiante que todo lo que está buscando lo tiene directamente en su plataforma y que ahí pues no tendría que buscar más porque pues todo está en ese mismo lugar. Igual tampoco podrían, digamos, llamarle la atención a los directivos, a los decanos, porque simplemente no hicieron una cercanía, un nivel de cercanía con el estudiantado a partir del grupo de WhatsApp. Pues de pronto del grupo de WhatsApp sí, porque nosotros no hemos desagregado esa información de WhatsApp, si son los WhatsApp de los mismos estudiantes o son los que tienen específicamente con sus directores de programa, no sabemos por qué el concepto no se desagregó, está metido ahí, WhatsApp, Moodle y esto. Entonces, pues ahí hay que tomar recaudo de todas las conclusiones, pero específicamente no tirarle duro a las personas. Si una actividad o un objetivo comunicacional o organizacional no puede medirse, es mejor descartarlo. Es decir, si no hay la posibilidad de cuantificarlo, es mejor no tenerlo en cuenta, redefinir uno de ellos que sí tenga la posibilidad de cuantificarse y pues incluirlo pues como eje fundamental del estudio. Todo objetivo cualitativo es susceptible de ser medido. Pues es decir, todo lo que implique una opinión, cuando yo no solamente le pregunto a una persona, sino en pluralidad, hago intervenir a otras de una, ese resultado. Vamos a ver cómo hacemos en la tabulación de las entrevistas a profundidad para poder sacar pues esas conclusiones, ¿no? Pero obviamente todo objetivo cualitativo puede ser medido. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, resultado, lograr que los directivos de la empresa pongan en práctica 10 puntos básicos del manual. El segundo punto podría llegar a ser llevar a cabo sesiones de entrenamiento para los corresponsales de comunicación. Entonces, como resultado, por ejemplo, hacer que el 70% de los corresponsales utilicen técnicas comunicacionales al menos en 2 proyectos para el final del semestre. Podría ser que yo me pusiera este objetivo desde el punto de vista de mi trabajo. ¿Cómo puedo yo organizar este plan de comunicación que se estructura a partir de objetivos y estrategias? Primero, definir con un objetivo y una estrategia, o sea, contar con objetivos y estrategias. Si lo recuerdan, cuando empezamos a desarrollar este plan, yo les decía, hay una pregunta básica que nosotros podemos responder y es, ¿la implementación de este estudio qué va a solucionar? La primera respuesta sería conocer qué piensa el estudiantado acerca de los temas propuestos. Esa sería la primera. La segunda, identificamos la utilización de instrumentos de medición que nos llevan mediante su práctica a sacar algunas conclusiones. Entonces, ese podría ser un segundo objetivo. El tercer objetivo podría llegar a ser sensibilizar a los directivos para que tomen recaudo sobre algunos puntos que fueron muy importantes y que surgen del mismo estudio. Ese podría ser un tercer objetivo. ¿Cuál sería otro objetivo dentro de esto? Lograr la implementación de algunas cosas. Por ejemplo, que existiera un representante de los estudiantes para bienestar universitario, es decir, uno en los temas académicos y otro en los planes de bienestar universitario, y que estas personas pudieran participar activamente de lo que va a ser la creación estratégica de una serie de actividades que nos van a llevar a conseguir los objetivos que nosotros hemos planteado que debe producir el estudio. Entonces, como bien ven, tenemos que contar con objetivos y su correspondiente estrategia. Una metodología es definir el objetivo y como lo hizo Francis en ese, digamos, mapa conceptual, tratar de identificar cada objetivo con su plan estratégico de acción y
identificar cuáles son las medidas que voy a tener que desarrollar para cumplirlo, para poder tener un control. Obviamente, identificar y dominar las estrategias definidas y lo que se espera de cada una. Digamos que si yo veo que es necesario modificar el reglamento estudiantil para que aparezca un representante para bienestar universitario, esto tiene un objetivo en particular y es que bienestar no haga las cosas solo, sino que cuente con un representante de cada curso y que le ayude en las actividades, que ayude en las amonestaciones. Por ejemplo, si logramos esto, que se amoneste a un estudiante mediante un documento, finalmente te presté el ajedrez, no me lo devolviste, entonces te queda tu amonestación. Te presté las raquetas del ping-pong, me devolviste la bolita, pero las raquetas no sé, ay, que yo las dejé ahí encima, bueno, yo te las entregué, no me las devolviste, aquí te sanciono con esta boleta y la boleta en la carpeta correspondiente. Cuando el individuo vaya a ir a buscar un paz y salvo académico, un paz y salvo de bienestar y un paz y salvo desde lo financiero, va a encontrar seriedad a todo lo que nosotros planteamos. Entonces, si eso se logra implementar, si eso se logra, pues obviamente uno tiene que definir qué ventajas y qué puntos positivos tiene la situación frente a nuestra querida universidad. Como tercer, entonces, punto de este plan de comunicación, listar las acciones de comunicación y los objetivos de cada una. Como punto cuarto, perfilar los encargados de la implementación, que obviamente todas las actividades indolientes no tienen resultado. Cuando uno dice, bueno, cualquiera que me pueda colaborar, entonces eso se queda sin hacer. Eso tiene que tener una persona que dé fe que definitivamente las cosas están ocurriendo y que así es como debe responder. Tomar las políticas de gestión de comunicación, obviamente pues para nosotros va mejor cuando tenemos el establecimiento de unas políticas. Retomar las funciones de cada área y de cada uno de esos integrantes, nunca desconocer la planeación de organización de la entidad. ¿Qué puede uno indizar o medir? Lo que apunta a la gestión integral de comunicación e imagen. Por ejemplo, audiencias clave. ¿Cómo me estoy comportando con mi audiencia clave? ¿Qué papel juega la audiencia clave dentro de todo esto? El atributo de imagen. Si el atributo de imagen es el concepto que quiere posicionarse frente a la audiencia que nos interesa. Entonces, obviamente ese concepto nosotros lo identificamos como importante. Si soy una compañía de aviación y mi atributo de imagen en este momento, el más chévere que tengo para mostrar, es el de la cantidad de rutas que tengo, la oportunidad con la que salen los aviones. Bajé los valores y entonces ahora es mucho más fácil y más barato viajar con tal o X compañía, pues eso se convierte para nosotros en un objetivo específico para la creación de una campaña. Entonces, sobre ese atributo de imagen, yo construyo el contenido. Y esos contenidos distintos en distintas piezas se unirán todas para definir cómo sería entonces específicamente esa estrategia de comunicación. Las variables de comunicación que surgen a partir, digamos, como de todas las miradas que tengo exactamente del estudio. Por ejemplo, nosotros hablamos con Claudia Martínez, directora de Bienestar Universitario, y modificó el estudio en parte. Cuando se hace un proceso con los del día y yo me reúno con ustedes, de alguna forma empezamos a darle un camino, a traerle un camino distinto al estudio a partir de otras encuestas y ahí empezamos a definir, por ejemplo, la entrevista a profundidad. Cuando Francis dice, uy, pero es que el profesor casi todas las respuestas eran no, me di cuenta, primero, que era muy larga. Segundo, que él quería estar siempre en presencialidad y que de suyo estaba en presencialidad.
Y que entonces obviamente desestimaba cuando Francis a mí me dice eso, yo digo, brutos, pero entonces aquí, ¿qué pasó? Y empezamos a mirar realmente de todas las preguntas, sí, un poquito extenso, genera unas acciones, entonces esa variable es, no hagamos tan largo el estudio, entonces yo les digo, bueno, una entrevista a profundidad puede aguantar 1 hora y media con el paciente, pero si de pronto el profesor es un profesor que es más de corta vida, que en la universidad todo el mundo anda de afán y si no anda dictando clase, pues anda de afán. Entonces, que es difícil agarrar al profesor, como en el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel. Entonces, Miguel Ángel dice, no, mañana. Y de pronto cuando vuelve a preguntarle Francis, no, ya no es mañana, es el miércoles o el jueves. Oiga, pero qué trabajo le cuesta concedernos la entrevista, habrá un huequito, habrá un espacio. Entonces eso le hace a uno mirar quiénes son los que ya están con una respuesta. Entonces encontramos que ya hablamos con fulanos, con sutanos, con aquellos. Entonces, bueno, juguémosle otra vez la carta a Miguel Ángel para que esté incluido. Tratemos de encontrarlo para que su opinión esté validada dentro de todo el estudio nuestro. Y así sucesivamente encontramos distintas variables que pueden ir ajustando los estudios como tal. ¿Cuáles son esos escenarios de comunicación e imagen que voy a utilizar? ¿Cuáles son los flujos comunicacionales que se tienen que dar a partir de este estudio? Entonces, se entiende por factor crítico de éxito aquel aspecto que es necesario mantener bajo control para lograr el éxito de la gestión, el proceso o la labor que se pretende adelantar. En este caso, nosotros tenemos unos instrumentos, los instrumentos ya definimos cómo son, cómo se van a aplicar. Existe, por ejemplo, un peligro en no tener una respuesta concreta de los estudiantes o una muestra representativa. Entonces, recurrimos a muchas cosas, a hacer la encuesta de manera presencial, a montarla virtualmente para que respondan, para que llegue a más personas, en fin. Vamos a alcanzar entonces un éxito en esto, pero pues obviamente aquí miramos cómo se establece esta conclusión. Nosotros debemos establecer indicadores. Entonces dice la primera opción, aquella relacionada con el plan estratégico de comunicación organizacional a nivel global, donde se podrá medir el cierre de brechas de imagen entre cada una de las audiencias clave, mejoramiento en flujos de comunicación, entre otros. Y entonces ustedes dicen, bueno, profe, ¿y eso con qué se come? Pues específicamente se come con el siguiente concepto. ¿Quiénes son nuestras audiencias clave? En este caso, todos aquellos que intervienen en el estudio. Pero hay una que está por encima del resto de la humanidad que se llama estudiantes. Esa es una audiencia clave. Obviamente, pues contamos con la opinión de otras personas que sería la parte, digamos, como relativa a la academia, que está en la parte administrativa, como cuando Alejo dice voy a entrevistar a Brigitte Prieto de registro y control, o cuando se entrevista a un vicerrector o al secretario general o a la directora de bienestar universitario. Bueno, todos ellos son audiencias clave. Lógico, el estudio está pensando en conocer al estudiante como tal, es el foco nuestro, pues al fin y al cabo es nuestro ciclo vertebral. Entonces, allí la idea es que si estuviéramos tratando de identificar por qué el estudiante no tiene esa liga con la universidad, pues uno diría, desde la misión, ¿qué trabajo se hace para vincular al estudiante desde el factor misional y que realmente las cosas se cumplan? Es decir, que todo el mundo ingrese, conozca de la cultura, conozca de los procedimientos, conozca la misión, conozca la visión que está haciendo, cuál es su programa, por ejemplo, de proyección con el sector externo, qué está haciendo por el estudiante. Alguien dijo, creo que fue Andrés, cuando estábamos en las previas, ¿qué es lo que la universidad está dispuesta a perder? ¿Cierto que así lo planteaste? Sí, señora profesora.
Ok. ¿Y tu sentir cuál era en ese momento? Que hiciéramos un estudio que impactara a la universidad y que la universidad también jugara pirinola y jugara en el todos ponen. Sí, profe, no, pues yo estaba más enfocado como en perder, digamos, en lo económico, sí, o sea, en seguir con los descuentos y demás. Ok. Porque obviamente es como una pérdida para ellos, porque ellos ya tienen un plan, o sea, por eso cobran desde un inicio 400 por cada semestre, ¿no? Entonces, y se baja el 20%, entonces eso genera pues una pérdida. Entonces yo lo plantea como en esa forma. Claro, pues bien pensado. Sin embargo, entonces uno podría estar identificando qué es lo que va a poner universitaria. De pronto en una de esas nos dice, sí, voy a hacer el link, no sé quién se va a encargar, bienestar universitario, de que existan 4 rutas, ustedes se encargan allá de pagarle directamente a las rutas. La universidad dice que sí, pero deja muy en claro que en el contrato no tiene que ver universitaria para absolutamente nada. Pero ya de alguna forma, si revisa su misión y dentro de la misión tiene, no sé, facilitar algunos procesos con su comunidad, pues entonces ahí estaría cumpliendo. Entonces, eso es más o menos lo que uno miraría. Otras situaciones, en la dimensión que corresponde a la medición específica de cada una de las acciones de comunicación interna, intermedia y externa consignada en el plan, donde se evaluarán aspectos como el impacto, el recaudo, la convocatoria, la receptividad, los costos, beneficios, reducción de presupuestos, talento, gestión de capital intelectual, mejoramiento histórico, entre otros. Entonces, allí podríamos nosotros también establecer un indicador. ¿Qué está pasando con los profesores? ¿Qué está pasando con el personal administrativo? ¿Qué está pasando, digamos, con el estudiante que no quiere llegar al estudio, que no le parece prudente, digamos, como participar? ¿Qué es lo que está pasando detrás de todo eso? Y por último, los resultados de la gestión adelantada por la dependencia de comunicaciones, que tiene que ver específicamente con la ejecución no solamente del plan, sino de la parte presupuestal y el cumplimiento de las actividades que se supone, digamos, están involucradas en la estrategia. Eso era lo que quería compartir con ustedes hoy, aparte de darles pues como una retroalimentación acerca de lo que viene sucediendo y que se entendiera un poquito el tema de los indicadores y cómo juegan un papel importante a la hora de hacer un plan, porque el plan hay que medirlo. El plan hay que identificarle su acción. Al plan hay que sacarle las conclusiones. Al plan hay que establecer quién formó parte de todo ese plan, qué relación tiene con la misión, qué impacto tiene sobre la comunidad, en fin, muchas cositas que supuestamente van a lograr el resultado. ¿Algún comentario con respecto a este contenido? Profe, la idea de nuestro trabajo es que incluyamos esto, ¿verdad? Eso es lo que iría en el informe final, ¿sí? Okay. Luego de haber tenido una medición, a nosotros nos salen indicadores. Y cuando salen esos indicadores, pues nosotros identificamos dentro del reporte general, el reporte final, qué es lo que leemos luego de haber aplicado los instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, tu matriz, la que pones allí, la que tú denominas el form, que es para poder centrar todas las respuestas de los profesores, ahí podemos tratar de sacar unas conclusiones que no sabemos porque no tenemos la herramienta aquí enfrente, pero Laura lo pregunta, bueno, ¿y eso como con qué se come o qué? Ah, bueno, creativamente, Francis ya tiene la forma de tener como una especie de mapa mental donde va a estar la respuesta de todo el mundo, donde podremos mirar y podremos ver qué correlación hay entre una respuesta y la otra de un profesor, si es que todos tienen el sentir de que ya deberíamos estar en presencialidad,
si es que a algunos les ha caído mal el tema de la virtualidad desde el punto de vista metodológico y se sienten incapaces de seguir en la misma dinámica, vamos a ver cuáles son las respuestas. Pero entonces de eso se trata, de indizar, de sacar un índice que nos permita identificar de forma cuantitativa lo que para la gente representa una idea o un concepto que es lo cualitativo. Listo, profe. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto que vamos a hacer? ¿No? Bueno, entonces a momir, porque mañana hay que madrugar. Entonces, que les vaya Feliz noche, bonito. profe. Feliz noche. Chao, profe. Que descansen. Profe. Gracias, chao. Profe, Señora, ¿tú me puedes regalar un momento? claro, Pues, Chinita. Profe, es que lo que pasa es que no sé si te acuerdas que yo todavía no he visto las 2 primeras materias, pues por el inconveniente que pues se tuvo en la universidad y demás. Sí, son psicología e introducción, ¿no? Sí, señora, entonces tengo entendido que hoy empezaba primer semestre. Sí. ¿Y podrías ver algo en la mañana? Pues es que ahí me tocaría como programarme, o bueno, en sí como este mes no laborar, para pues poder como adelantar, pues bueno, quedar al día con mis materias, porque me preocupa es que voy avanzando y pues con la falta de